conservación de la energía. Vamos a ver los tres tipos de energía que vamos a estudiar en esta área. Vamos a ver la energía de movimiento, cinética, la energía potencial, que está asociada a una posición respecto a un marco de referencia, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Vamos a ver cómo se combinan estas tres energías para llegar a una energía que se llama la energía mecánica total. Vamos a ver qué pasa cuando actúan fuerzas conservativas y cuando hay acción que los libros le llaman otras fuerzas, fuerzas que no son conservativas, ¿verdad? Que son fuerzas externas y fuerzas de fricción. Vamos a ver cómo observamos el concepto de energía en forma visual y vamos a tener un recurso adicional para poder resolver ahora los problemas de Newton, trabajo y energía cinética, y ahora lo vamos a ver a través de solo energías. Para ello vamos a explicar los tres tipos de energía que vamos a analizar y cuál es la mecánica y la forma de cómo aplicar la energía en un punto con respecto a otro punto. Entonces veamos rápidamente lo que viene en esta clase. Si nosotros recordamos, ya habíamos platicado un poco de la energía cinética, energía asociada al movimiento. Por ahí tenemos un objeto de masa m en el estado 1 y que se le aplica una fuerza total, la que hace que el objeto se desplace de un estado inicial 1 a un estado final 2. ¿Qué ha pasado con el objeto? Bueno, en conceptos pasados hablamos de trabajo, pero el trabajo genera energía de movimiento, la cual la conocimos como energía cinética. Energía cinética en el punto 1 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en el estado 1 y energía cinética en el estado 2 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. A eso se le llama energía cinética. ¿Qué pasa con el cambio? Bueno, podemos encontrar el cambio de energía cinética, que es solamente restar la energía cinética en el estado 2 menos energía cinética en el estado 1. Eso lo habíamos visto en el tema de trabajo. Ahora aparece en este tema otro tipo de energía, una energía que se llama energía potencial. Para su nomenclatura utilizamos una letra U mayúscula y la energía potencial está asociada a la posición de la partícula respecto a un marco de referencia. Está relacionada con la posición. La energía potencial U se divide en dos tipos de energía. Un tipo de energía que se llama energía potencial gravitatoria y otro tipo de energía potencial que se llama energía potencial elástica. Entonces veamos la primera, energía potencial gravitatoria. ¿Qué va a pasar? Bueno, está asociada con respecto al marco de referencia tierra-partícula. Ahí tenemos una partícula con respecto al nivel de referencia suelo, la cual se le aplica una velocidad inicial hacia arriba. ¿Qué va a pasar con la partícula? Bueno, va a empezar a moverse hacia arriba. Ya ustedes saben, por efectos de la gravedad, la velocidad va disminuyendo conforme asciende y en la altura máxima la velocidad final es igual a cero. Momentáneamente porque después va a empezar a caer. ¿Qué pasó con la partícula? Con respecto a mi marco de referencia, si dejamos la partícula en pausa, podemos medir la altura h que tiene la partícula respecto a nuestro marco de referencia suelo. ¿Qué pasa con esta partícula? Esta partícula en esa posición h ha adquirido una energía que se llama energía potencial gravitatoria. ¿Cómo encontramos esa energía potencial gravitatoria? La encontramos así. Energía potencial gravitatoria U sub G es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esa es energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se obtiene? A través del concepto de trabajo. El trabajo es sinónimo de energía potencial gravitatoria. Más adelante vamos a ver que el trabajo hecho por la gravedad es igual al cambio de energía potencial gravitatoria. Pero ahí tenemos
la expresión algebraica de cómo calculamos la energía que tiene un objeto que se llama energía potencial gravitatoria. ¿De qué depende? Depende de la altura o de la posición de la partícula respecto a nuestro marco de referencia, suelo o tierra. ¿Qué va a pasar con esa energía? Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero si la partícula empieza a descender, va perdiendo altura. Si la partícula empieza a descender, pierde altura, pero gana velocidad, ¿verdad? Va a perder energía potencial gravitatoria, pero la va a convertir en energía de movimiento, energía cinética, que después la vamos a ver. ¿Qué va a pasar cuando impacta con el suelo? La energía potencial gravitatoria del objeto con respecto a nuestro marco de referencia va a ser igual a cero, porque no va a haber ninguna posición o una diferencia de posición entre nuestro marco de referencia y la partícula. Su energía potencial gravitatoria va a ser cero. Pero más adelante vamos a ver qué va a pasar con esa energía. Cuando tengamos un objeto elástico, ¿verdad? Que ya vimos en la clase pasada que se le llama muelle, se le llama resorte ideal, etcétera. ¿Qué va a pasar entonces cuando por ahí entra en acción un objeto de masa m que lleva energía cinética, energía de movimiento? Ahí podemos ver a través del objeto que aparecen unas líneas dando la imaginación de que el objeto va en movimiento con cierta velocidad. ¿Qué va a pasar? Ese objeto va a impactar contra el resorte y va a comprimir ese resorte. ¿Qué va a pasar con esa compresión? Bueno, en temas pasados vimos que se efectúa trabajo, pero el trabajo es sinónimo de energía. ¿Qué va a pasar entonces cuando el resorte ideal detenga momentáneamente ese objeto? El objeto le transfiere energía de movimiento a energía almacenada en ese objeto elástico, que es un resorte. ¿Qué tipo de energía va a tener el resorte almacenada en él? Una energía que se llama potencial elástica. U sub E para nosotros va a ser igual a energía potencial elástica. ¿A qué va a ser igual? Al trabajo que se necesita para comprimir o estirar un objeto elástico. El trabajo es igual a un medio de la constante de rigidez del resorte por lo que se estira o por lo que se comprime al cuadrado. Ese es trabajo, pero trabajo es igual a energía. La energía que se almacena en el resorte cuando se comprime o cuando se estira se llama energía potencial elástica. ¿De qué depende? De la rigidez del resorte y de lo que se comprime o de lo que se estira. Repito, el trabajo es igual a la energía almacenada en un resorte. Y ahí tenemos las tres energías que vamos a analizar. Energía de movimiento cinética, energía potencial gravitatoria, MGH, que es igual al trabajo que la gravedad hace o al cambio, en este caso, de energía potencial gravitatoria, es igual al trabajo, y la energía almacenada en un objeto elástico, que es igual al trabajo que se realiza sobre el resorte. Y ahí tenemos las tres energías que vamos a analizar. Estas tres energías combinadas se llama energía mecánica total. Al comparar o al sumar la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, MGH, más la energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado, a esas tres energías combinadas se le llama energía mecánica total y se simboliza a través de una letra E mayúscula. Y esa energía mecánica total va a ser igual a sumar la energía de movimiento cinética más la energía potencial gravitatoria U sub G más la energía potencial elástica. Esas tres energías son las que vamos a evaluar y todos los ejercicios que vamos a ver de aquí en adelante lo podemos resolver a través de energías. ¿Verdad? Ya vimos cómo las leyes de Newton y cinemática entran en acción. Ya vimos
el concepto de trabajo y energía cinética entra en acción. Ahora viene el accionar de este tema que se llama conservación de la energía. En este caso, vamos a ver esos tres tipos de energía, cómo a través de ella yo puedo resolver cualquier problema. Entonces veamos algo muy importante antes de que la podemos aplicar. Vaya, habíamos dicho que esos tres tipos de energía me llevan a una energía que se llama energía mecánica total. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera visualizar este concepto de energía? La mayoría de libros utiliza un grafiquito para decir cuánta energía existe en un estado y cuánta energía existe en otro estado. Por ejemplo, ahí tenemos la energía mecánica y a la par está la energía cinética, a la par está la energía potencial gravitatoria U sub G y a la par está la energía potencial elástica. ¿Qué va a pasar entonces cuando estemos viendo este tema de energía en cuestión visual? Por ahí vamos a ver que un objeto en un estado lleva cierta velocidad y vamos a suponer de que en ese estado tenemos 100% de energía cinética. ¿Pero qué va a pasar con esa energía? Se va a transformar en otra. Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Verdad? Se va a transformar. Por eso se llama conservación de la energía. Vamos a estudiar esa energía mecánica en un primer tiempo que se conserva y en otro tiempo cuando hay pérdida de energía mecánica, pero la energía en su totalidad se va a conservar. Y ahí tenemos la energía cinética 100%, por ahí posiblemente en otro estado haya solamente energía potencial gravitatoria MGH 100%, posiblemente en otro estado exista 100% de energía potencial elástica, posiblemente en un estado haya 50% de energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, posiblemente haya en ese estado 50% de energía potencial gravitatoria, MGH, y posiblemente haya 0 de energía potencial elástica. Posiblemente en otro estado haya 50 de energía cinética y 50% de elástica, ¿verdad? Y así podemos ir viendo cómo vamos a obtener el 100%, ¿verdad? Porque la energía en su totalidad se conserva. Ya vamos a ver y entender qué va a pasar cuando hay una disminución de energía mecánica total. Pero lo que le faltaría, esa energía se ha transformado en otro tipo de energía, que en otro área de la física se estudia. Vale. Posiblemente en otro estado tengamos 25% de energía gravitatoria MGH y el resto sea energía potencial elástica, 75%, pero siempre vamos a tener el 100% de energía, ¿verdad? Tal vez no energía mecánica total, pero sí el 100% de energía. Vale. Entonces, continuemos. Veamos la expresión algebraica que vamos a utilizar cuando analicemos la energía mecánica total en dos estados. Recuérdense que utilizamos dos estados, dos puntos de referencia. Cuando existan en el evento fuerzas que se le llama fuerzas conservativas, que son todas las fuerzas que estamos analizando, ¿verdad? Fuerzas que se conservan, que conservan la energía. Dice ahí la teoría que cuando apliquemos la energía mecánica total en un punto, va a ser igual a la energía mecánica total en otro punto. Si estoy analizando dos estados o puntos, el estado 1 y el estado 2, dice ahí la teoría que la energía mecánica total se va a conservar para esos dos estados. ¿Qué energía voy a aplicar? Ya vimos en el estado 1, energía cinética más energía potencial, y en esta U está almacenada la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Eso va a ser igual al estado 2, energía cinética, más la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica del estado 2. Esa expresión es la que voy a ocupar cuando tenga
problemas donde la energía se conserva o cuando existan fuerzas que se llaman fuerzas conservativas. Ya vamos a ver cuáles son las fuerzas que no son conservativas. Eso es lo que voy a aplicar. Verifico en qué estado estoy analizando. Veo si lleva movimiento, lleva energía cinética. Veo si con respecto a mi marco de referencia está separado una posición, va a llevar energía potencial gravitatoria, MGH. Veo para el estado 1, si está comprimiendo o estirando un objeto elástico, va a tener un medio de K por X al cuadrado en el estado 1. Y lo mismo voy a hacer para revisar el estado 2. Reviso en el estado 2 si la partícula va en movimiento, va a tener energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en ese estado. Verifico en el estado 2 si existe con respecto a mi marco de referencia una posición o una altura. Si lleva posición o altura, en el punto 2 o el estado 2, la partícula va a tener energía potencial gravitatoria, MGH. Y verifico si para el estado 2 existe o se está comprimiendo o estirando un objeto elástico. Si se está haciendo eso, en el estado 2 va a tener energía potencial elástica, un medio de la constante del resorte por lo que se estira o se comprime al cuadrado. Eso es lo que debo de averiguar. ¿Qué va a pasar si por ahí estamos analizando fuerzas que no son conservativas? ¿Cuáles son las fuerzas que no son conservativas? Dice ahí la teoría, son fuerzas externas. Fuerzas externas. ¿Verdad? Como que alguien va caminando y alguien lo empuja para que vaya más rápido. Ese sería una fuerza externa. Y fuerzas de fricción. Fuerzas de fricción y fuerzas externas de contacto son fuerzas no conservativas. Cuando existan fricción y cuando exista una fuerza externa de contacto por ahí, la energía mecánica total no se va a conservar. Pero en su totalidad, la energía sí se va a conservar. Estamos hablando solamente de la energía mecánica. ¿Qué dice la teoría? Que tenemos que aplicar esa expresión que aparece ahí. Siempre para dos estados. El estado 1 igual o diferente al estado 2. ¿Qué voy a colocar en el estado 1? La energía cinética si existe, la energía potencial gravitatoria o elástica si hay, y le voy a sumar o restar el trabajo hecho por esas fuerzas no conservativas, que un libro le llaman fuerzas otras o trabajo de otras. Cuando existan fuerzas externas y fuerzas de fricción, le voy a sumar o restar en el estado inicial ese trabajo. Si el trabajo es positivo, la energía en el punto 1 mecánica va a ser mayor que la energía mecánica en el punto 2. Si existen fuerzas de fricción, el trabajo producido por ellas va a disminuir la energía mecánica en el estado 1 con respecto al estado 2. Pero voy a tener una, entre comillas, va una pérdida de energía en el estado 2, pero ya sabemos que la energía no se pierde, se ha transformado en otra. ¿Verdad? Pero, repito, hay que tener cuidado cuando existan fuerzas no conservativas, que son fuerzas externas de contacto y fuerzas de fricción. ¿Qué es lo diferente que debo de tomar? El trabajo realizado por ellas, ¿verdad? Que algún libro le llama trabajo de otras, llamando a otras fuerzas externas de contacto y fuerzas de fricción. Eso es lo que debo de tener cuidado. Veamos ahí rápidamente una pequeña figura que nos va a servir para ir viendo cómo se va aplicando la energía mecánica. Ahí tenemos un carrito, ahí tenemos una figura como montaña rusa, que inicialmente esa superficie, o esa superficie más bien dicho, no tiene fricción, es una superficie lisa. Y que al final de la pista existe una superficie horizontal donde sí hay rozamiento, una superficie rugosa, al cual se le ha colocado en su extremo final un resorte ideal de constante K, con el objetivo de detener ese objeto que aparece ahí arriba en el punto A para
frenar el movimiento de esa partícula. Entonces vamos a ver cómo vamos avanzando con el objeto que aparece ahí arriba y qué tipo de energía van a ir apareciendo. Ahí tenemos nuestro marco de referencia, el nivel más bajo y la altura HA del punto A, la altura HB del punto B, la altura HC del punto C, el punto D cuando el objeto va a entrar a la superficie rugosa y la superficie rugosa tiene una distancia L. Veamos entonces e iniciemos con el concepto de energía mecánica con respecto a ese objeto. El objeto está en reposo en el punto A y tiene una velocidad inicial 0 porque está en reposo. En conceptos de energía, ¿qué energía tendría esa partícula en el punto A? Bueno, ahí tenemos la energía cinética, que es 0. La energía elástica no está ni comprimiendo ni estirando nada, es 0. Y el 100% de energía que tiene el objeto es debido a la posición, es decir, energía potencial gravitatoria, MGH. ¿Cuál sería su energía? MGH, la masa de la partícula por la gravedad, por la altura que tiene esa partícula con respecto a nuestro marco de referencia, que es el suelo. Entonces la partícula en esa posición tiene 100% de energía mecánica, aunque tenga 0 de energía cinética y 0 de energía potencial elástica. Entonces veamos paso a paso conforme va descendiendo ese objeto, cómo va cambiando la energía, cómo se va transformando. Inicia con energía cinética 0 porque su velocidad es 0, 100% de gravitatoria, MGH, y 0 de energía elástica porque allí no está ni estirando ni comprimiendo un objeto elástico. ¿Qué va a pasar cuando el objeto empieza a moverse y lo detenemos en el punto B? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el objeto? Ahí está en el punto B. Ahí podemos ver que lleva cierta velocidad, ¿verdad? Porque la energía mecánica ha cambiado, ¿verdad? Va a tener en ese punto B movimiento, es decir, que va a tener energía cinética. Hay una altura con respecto al suelo, ese objeto en el punto B va a tener energía potencial gravitatoria. Y 0 por energía potencial elástica porque no está ni comprimiendo ni estirando nada. Si yo quiero graficar energías, tendría así, para darle un número. ¿Verdad? Energía potencial gravitatoria en el punto A era 100. En el punto B, su altura ha disminuido. Si la altura ha disminuido, es porque la energía potencial gravitatoria disminuye. Tenía 100 en el punto A, en el punto B, para ponerle un número, baja a 75%. ¿Qué pasó con el 25% de energía potencial gravitatoria? Se convierte en energía de movimiento, energía cinética. En el punto B, la partícula lleva velocidad, lleva energía, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí vamos a poner numéricamente si en el punto B la energía potencial gravitatoria de 100 pasa a 75 para que la energía se conserva, porque ahí no hay acción de otras fuerzas, ¿verdad? No hay ninguna fuerza externa, no hay fricción, la energía se conserva. Entonces vamos a suponer que el 25% se transforma en energía cinética o energía de movimiento. ¿Qué va a pasar cuando desciende al punto C? Adquiere más velocidad, ¿verdad? Va descendiendo y adquiere mayor velocidad. Ahí podemos ver el vector velocidad de esa partícula en el punto C, debido a que cuando desciende adquiere mayor velocidad porque la gravedad lo va acelerando. ¿Qué va a pasar entonces en el punto C? La velocidad va a ser mayor y por lógica la energía cinética en el punto C tiene que ser mayor a la energía cinética en el punto B. Y como va descendiendo de la altura A, pasa a la altura B y después a la altura C, que es una altura menor, su energía potencial gravitatoria va descendiendo. Significa que en el punto C, la energía potencial gravitatoria tiene que ser menor a la energía potencial gravitatoria en el punto B. Vamos a suponer
que la energía de movimiento pasa de 25% a 75%, porque aumenta su velocidad. ¿Qué va a pasar con la energía potencial gravitatoria? Disminuye porque va cambiando o va disminuyendo su altura. Por eso vamos a suponer que en ese punto C la partícula tiene 75% de energía cinética y el 25% de energía potencial gravitatoria y 0 de energía elástica porque no está ni estirando ni comprimiendo un objeto en el punto C que sea elástico. Vamos a ver qué ocurre cuando descienda justamente al punto D, justamente a mi nivel de referencia. Movámonos en el punto C. ¿Qué va a pasar entonces? La velocidad aumenta todavía. ¿Qué va a pasar entonces en ese punto? En el punto D está justamente al mismo nivel de mi marco de referencia. ¿Qué va a pasar en ese punto? Solamente va a haber energía cinética o energía de movimiento. ¿Cuánto? El 100%. Energía gravitatoria no va a haber porque el punto D está justamente a mi marco de referencia, a la altura de mi marco de referencia. No va a haber ninguna diferencia de altura. Energía potencial gravitatoria es 0 y la energía elástica en ese punto es 0 porque no se está ni estirando ni comprimiendo nada. Estos son gráficos de energía. ¿Qué va a pasar entonces cuando entra a la zona rugosa? Del punto A al punto D es una superficie lisa. ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto? Nada. No hay fuerzas, solo son fuerzas conservativas. Pero cuando entra el carrito o la partícula en esa zona rugosa hay fricción. Y si hay fricción, va a haber energía mecánica que se va a disminuir. ¿Qué va a pasar entonces la energía mecánica cuando disminuya, cuando entre esa partícula en esa zona rugosa? Va a haber una fricción. ¿Y qué hace la fricción? La fricción es, en este caso, genera un tipo de energía que se llama calor, energía térmica, energía calorífica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el objeto entre en esa zona? Va a haber energía térmica. La energía mecánica o parte de la energía mecánica se va a transformar en energía térmica. Pero como aquí estamos estudiando energía mecánica, parte de ella se va a transformar en energía térmica. Repito, como aquí estamos analizando energía mecánica, en otro estado la energía ya no va a estar al 100%. La energía mecánica ya no va a ser 100%, va a ser menor del 100%, porque esa energía es la que estamos analizando. ¿Qué va a pasar con la energía que no se pierde, sino que se transforma en energía térmica? Porque la fricción genera calor. ¿Qué va a pasar? Se va a transformar en energía térmica, en energía que se llama calor, que se ve en termodinámica. Entonces entra la partícula o el objeto o el carrito en la zona rugosa. ¿Qué va a pasar con la fricción? Disminuye su velocidad. Si yo analizo la posición de la partícula en el punto D y la voy analizando en otro punto antes de que choque contra el resorte o que toque el resorte, la energía de movimiento disminuye. ¿Debido a quién? A el efecto de la fricción o al trabajo que hace la fricción sobre el objeto. ¿Qué va a pasar si yo quiero analizar las barras de energía en ese punto antes de que el carrito choque contra el resorte? Ahí puedo ver que como solamente lleva cinética, la energía cinética ha disminuido ya no al 100%, no va a tener el 100%. Ahí vamos a poner un ejemplo numérico de que en vez de llevar 100, ahora en ese punto lleva 90% de energía mecánica, que es igual en ese punto a la energía cinética de movimiento. ¿Qué va a pasar con la gravitatoria? No hay. ¿Y qué va a pasar con la elástica? No hay porque el resorte no ha sido ni estirado ni comprimido todavía. ¿Qué va a pasar con el 10% de energía mecánica que ya no hay? Se transforma en energía de calor. ¿Verdad? Como que, ¿verdad? Empezar a frotar mis manos, la fricción genera calor. ¿Verdad? Pero ese calor, esa energía, no la vamos a ver en esta área. Se ve en termodinámica.
Vale, ¿qué va a pasar entonces cuando el carrito, porque lleva velocidad, lleva energía de movimiento, choca contra el resorte? Lo va a comprimir hasta que, si ustedes se fijan ahí, el resorte ideal detiene la partícula. ¿Qué ha pasado entonces con la partícula? Va a tener cero energía cinética porque se detiene, pero le habrá transformado o transferido toda la energía que lleva el carrito, se la pasa al resorte. Entonces en ese punto voy a tener 90% de energía, o puede ser que tenga menos, pero elástica, un medio de K por X al cuadrado. ¿Qué va a pasar con la energía cinética? Se transformó en elástica. ¿Qué va a pasar con lo que se ha perdido, en así entre comillas? ¿Verdad? Eso no lo vamos a cuantificar, pero no se ha perdido, se ha transformado en energía térmica. El 10% se ha transformado en energía térmica, pero sí, la energía mecánica ha disminuido. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado a la hora de elegir los dos estados que voy a aplicar. Yo puedo aplicar el estado final con el estado A y aplico las condiciones. Puedo aplicar el estado A con el estado B. Puedo aplicar el estado A con el estado C. Puedo aplicar el estado B con el estado C, dependiendo cuáles son los estados que estoy evaluando. Repito, cuando es liso y no hay acción de fuerzas externas, la energía se conserva mecánica. La energía mecánica total se conserva. Si entra en una zona donde hay fricción, la energía mecánica disminuye. Eso es lo cuidado que debo de tener. Este es a través de un pequeño grafiquito o de un pequeño dibujo donde tenemos que ir aprendiendo cómo es que vamos a resolver ahora los problemas solamente a través de energía. Entonces veamos rápidamente un ejercicio de aplicación para entender cómo es que se aplican esta energía mecánica total. Veamos entonces. Ahí dice un problema, que lo voy a leer ahí. Dice ahí que hay un bloque de 0.500 kilogramos de masa. Dice que es empujado contra un resorte horizontal de masa despreciable. El resorte es de masa despreciable. Hasta que el resorte, dice, se comprime una distancia. Ahí dice que hay que ver la figura. Dice ahí la constante de rigidez del resorte es de 450 newton por metro. Cuando es liberado, dice, el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal sin fricción. La horizontal es sin fricción. Dice que hasta el punto B. Ahí se puede observar el punto B. Dice acá que en la parte baja de ese aro circular de radio igual a 1 metro. Dice aquí que continúa moviéndose hasta arriba del aro. Es decir, que sube. Me dice acá el ejercicio, la velocidad del bloque en la parte baja del aro es de 12 metros por segundo en el punto B. Ya me dan la velocidad con que pasa por el punto B, 12 metros por segundo. Y el bloque, dice, experimenta una fuerza de fricción promedio de 7 newton, mientras se desliza por el aro. O sea, es decir, que el aro tiene fricción. Me preguntan en el literal A, ¿cuál es el valor de la compresión máxima o cuánto se comprime el resorte? Delta X. En el literal B, ¿qué velocidad se puede predecir para el bloque en lo alto de la pista? En el punto C. Y en el literal C, el bloque alcanza a llegar a lo alto de la pista o caerá antes de alcanzarlo. Entonces vamos a contestar estos tres literales utilizando el concepto de energía y también aplicación de otro tema que hemos visto, Newton o el concepto de trabajo. Entonces veamos que lo importante que tenemos que identificar. Primero que estamos en el área de conservación de la energía mecánica. Ahí tenemos la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía elástica. La energía mecánica total, ya vimos que es la suma de esas tres, que se conserva si existen fuerzas conservativas. Disminuye si existen fuerzas de fricción o fuerzas externas. O puede aumentar de acuerdo si por ahí se le aplica una fuerza externa de contacto. Solamente dice acá
va a haber acción de fuerzas conservativas. Hay que ver en qué parte hay conservación o hay acción de fuerzas conservativas y hay que ver parte si hay acción de fuerzas no conservativas. En la parte horizontal, la superficie es lisa. Ahí va a actuar fuerzas conservativas. Cuando entra en el aro tiene fricción, una fricción promedio. Cuando entra en ese aro y analicemos el movimiento en ese aro, vamos a ver fuerzas no conservativas, que es la fuerza de fricción. Tengo que aplicar esta expresión que tengo acá, que no se nos olvide ahí cuándo voy a aplicar una y cuándo voy a aplicar otra. Entonces veamos rápidamente, ahí está la figura. Veamos una animación sencilla que me dice el ejercicio, que el objeto se comprime a través de una fuerza externa, ¿verdad? Ahí está cuánto se va a comprimir. En este caso se libera la fuerza, el resorte adquiere energía, en este caso potencial elástica, pero aparece una fuerza restauradora que va a hacer trabajo para restaurar el resorte a su posición relajada. ¿Qué va a hacer entonces? Se restaura y empuja, dándole energía de movimiento a el objeto. El resorte adquiere energía potencial elástica y le transfiere toda la energía al objeto de energía de movimiento cinética. Pasa el objeto por el punto B a esa velocidad de 12 metros por segundo y sube por ese plano, por ese aro de radio R que tiene una fricción promedio y por ahí ya vamos a ver si puede dar la vuelta o no y sería este movimiento que estudiemos. Pero por ahí, repitiendo, ahí está el objeto elástico, el bloque, una fuerza externa comprime al objeto con el resorte, se libera la fuerza y el objeto va a empezar a moverse a través de la transferencia de energía de elástica a cinética por una superficie horizontal libre de fricción, pasa por el punto B con 12 metros por segundo, sube por un aro que tiene fricción promedio, ¿verdad? Vamos a ver si es capaz de dar la vuelta completa. Ya vamos a ver. Y saldría por el lado de la derecha. Vamos entonces ahora los datos. La masa del bloque, 0.500 kilogramos. La constante de rigidez de resorte, 450 newton por cada metro. El radio del aro, que hay fricción, 1 metro. La fuerza de fricción promedio dentro del aro, 7 newton. Y la velocidad del objeto cuando pasa por el punto B, 12 metros por segundo. Entonces vamos a querer contestar el literal A, que dice cuál es el valor de delta X, es decir, lo que se comprime el resorte. Para ello voy a poner el estado A y el estado B así. Mi marco de referencia va a ser el estado A y el estado B, pero veamos la animación otra vez. Va a comprimir el resorte. Justamente en esa compresión máxima voy a hacer mi punto A y se libera el objeto. La energía potencial elástica almacenada en el resorte se transfiere al objeto, energía de movimiento 100%, porque en la superficie horizontal hay acción de fuerzas conservativas, pasa por el punto B con 12 metros por segundo. Y ahí va a ser mi análisis del estado A al estado B. Como en el estado A y el estado B hay acción de fuerzas conservativas, voy a aplicar energía mecánica total en el punto A, va a ser igual a la energía mecánica total en el punto B. Entonces, ¿qué voy a aplicar entonces? El tipo de energía que hay. En el punto A, ¿qué tipo de energía hay? Bueno, energía cinética en el punto A, más energía potencial en el punto A, va a ser igual a la energía cinética en el punto B, más energía potencial en el punto B. Recordar que en esta U estamos hablando de las dos energías, potencial gravitatoria y potencial elástica. Mi marco de referencia está ahí, justamente al nivel de la línea horizontal que une los puntos A y B. En el punto A, ¿qué energía lleva el objeto? ¿Energía cinética llevará? No, porque es justamente cuando se libera el objeto, es decir, su velocidad es cero, no tiene energía en el punto A. El objeto, acuérdense que estamos viendo cuando el objeto está en la posición
de que el resorte está comprimido totalmente, porque eso es lo que quiero encontrar, cuánto vale su compresión. Energía de movimiento en el punto A es 0 porque el resorte está completamente comprimido y el bloque está en reposo. ¿Qué va a pasar entonces en el punto A? Con mi marco de referencia no tiene energía potencial gravitatoria, es 0, porque ahí está mi marco de referencia, no hay diferencia de altura. ¿Qué tipo de energía tiene en el punto A? Elástica, 1/2 de K por delta X al cuadrado, y esta es mi incógnita, lo que se comprime. ¿Qué va a pasar en el punto B? En el punto B solamente tiene ahí energía de movimiento, porque en el punto B la partícula no está a ninguna posición diferente de mi marco de referencia, y en el punto B no está ni estirado ni comprimido el resorte. Es decir, en el punto B solamente hay energía de movimiento, 1/2 de la masa del bloque por la velocidad del bloque en el punto B al cuadrado. Si ustedes se fijan ahí, todos los datos son conocidos, solamente voy a encontrar lo que se comprime o el valor de delta X sobre el resorte. ¿Verdad? La energía elástica es 0, la energía potencial gravitatoria es 0 en el punto B. Al simplificar me quedaría 1/2 de K por X al cuadrado, delta X al cuadrado, igual a 1/2 de M V al cuadrado. Elimino 1/2 y me quedaría la constante de rigidez por delta X al cuadrado es igual a la masa del objeto por la velocidad en el punto B al cuadrado. Al despejar delta X me quedaría así. La constante de resorte pasa a dividir. Delta X al cuadrado va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado en el punto B dividido entre la constante del resorte. Al sacarle raíz cuadrada me quedaría así. Y ya estoy listo para sustituir los datos. Delta X va a ser igual a esta velocidad al cuadrado con ese radical, como está multiplicando puede salir, pero lo puedo dejar así, es cuestión de cálculo. Delta X igual a la velocidad en el punto B por la raíz cuadrada de la masa del objeto dividido entre la constante de rigidez del resorte. Al sustituir me quedaría delta X igual a la velocidad en el punto B, 12 metros por segundo, por la raíz cuadrada de la masa de la partícula, 0.500 kilogramos, dividido entre la constante de rigidez de resorte, 400 newton por metro. Todos estamos en el sistema internacional, utilizando la calculadora, llegamos a un dato que va a ser igual delta X a 0.4 metros. Eso es lo que se va a comprimir el resorte para que se dé este evento. Y encontramos a través de energía cuánto se ha comprimido el objeto elástico. Vale. Veamos entonces y contestamos la pregunta B. La pregunta B dice, ¿qué velocidad se puede predecir para el bloque en lo alto de la pista? Sigamos con la animación. Entra el bloque y sube por esa zona rugosa porque hay fricción. Ahí podemos ver la fricción que va en dirección contraria al movimiento y lo vamos a detener momentáneamente en el punto C. Porque me piden qué velocidad se puede predecir para el bloque en lo más alto. Entonces ahora voy a aplicar la energía mecánica en el punto B y la energía mecánica en el punto C. Esos van a ser mis dos estados. La energía mecánica en el punto B va a ser igual a la energía mecánica en el punto C. Acuerden que la energía mecánica se conserva, lo que va a faltar es lo que se ha transformado. La energía en su totalidad se conserva, la energía mecánica ha disminuido un poquito ahí. Entonces apliquemos cuál es presión. Acuérdense que en esa zona hay fricción. Vamos a aplicar esa expresión algebraica. Energía cinética en el punto B, más energía potencial en el punto B, más menos el trabajo de otras, porque ahí hay fricción, va a ser igual a la energía cinética en el punto C, más la energía potencial en el punto C. Veamos uno por una. ¿Hay energía cinética en el punto B? Sí, porque lleva cierta velocidad. Entonces va a llevar 1/2 de la masa del objeto por la velocidad en el punto B al cuadrado. ¿Hay energía potencial en el punto B? Con respecto a mi marco de referencia, 0 gravitatoria, y en ese punto B no se está ni estirando ni comprimiendo nada. Entonces solamente va a haber energía de movimiento, pero como hay fricción, hay que restarle el trabajo hecho por la fricción, menos, ahí sumamos la energía potencial que es 0, menos
el trabajo hecho por la fricción. ¿Cuál es el trabajo? Menos la fuerza de fricción por el desplazamiento entre el punto B y el punto C, menos la fuerza de fricción por el desplazamiento entre el punto B y el punto C. Esto va a ser igual a la energía cinética en el punto B, en el punto C, perdón, 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado, que esta velocidad es la que me están pidiendo, más hay energía potencial en el punto C, sí hay. ¿Hay energía elástica en el punto C? No. Más la energía potencial gravitatoria en el punto C, que sería la masa de la partícula por la gravedad, por la altura entre el punto B y el punto C, que le llamamos H de B para C. Va, sigamos. 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, menos el trabajo hecho por la fricción, que sería la fuerza de fricción, por la distancia. ¿Qué distancia hay entre el punto B y el punto C? Si ustedes se fijan ahí, la distancia es la mitad de esa circunferencia. ¿Cuál es la mitad de la circunferencia? Pi por R. ¿Cuál sería la distancia total? 2pi por R. ¿Cuál es la mitad? Pi por R. Esa es la distancia que hay desde el punto B al punto C. Esto va a ser igual a la energía cinética en el punto C, 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado, que es lo que me están preguntando, más la energía potencial gravitatoria en el punto C, la masa del bloque por la gravedad por la altura. ¿Qué altura hay en el punto C? Con respecto al punto B, hay 2 veces R, 2 por R o el diámetro. Bueno, me quedaría entonces, en el siguiente paso, me quedaría entonces que 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, menos la fricción por la distancia pi por R, este término de masa por la gravedad por 2 veces R, que la energía potencial gravitatoria está sumando, pasa a restar al otro lado, igual 1/2 de la masa de la partícula por la velocidad en C al cuadrado. Es para dejar solo mi incógnita, que sería la velocidad en el punto C al cuadrado. Para lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Este 2 pasa a multiplicar a todo este término. 2 por 1/2, me quedaría solo este término, menos 2 por la fuerza de fricción por pi por R, menos 2 por 2, 4, la masa del objeto por la gravedad por el radio del aro, dividido entre la masa del bloque. Al sacarle raíz cuadrada, me quedaría así. Ahora estoy listo para sustituir. Me quedaría así. La velocidad en el punto C va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa del bloque, 500 kilogramos, por la velocidad del objeto en el punto B, 12 metros por segundo al cuadrado, menos 2 veces la fuerza de fricción, que allá me la da el ejercicio, 2 por 7 newton, por pi, por el radio del aro, que sería 1 metro, menos 4 veces la masa del bloque, 0.4 por 0.500, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cada segundo, por el radio del aro, 1 metro, todo eso dividido entre la masa del bloque, 0.500. Si hago bien con mi calculadora, para que me procese ese cálculo, me tendría que dar que la velocidad predecible del bloque en el punto C o lo más alto del aro va a ser igual a 4.10 metros por segundo. ¿De qué va a pasar? Entró con 12 metros por segundo en el punto B y la fricción hace que la velocidad disminuya a 4.10 metros por segundo en el punto C. Y encontramos a través de energía la velocidad del objeto en el punto C. Vamos ahora a contestar el literal C, que me dice, ¿el bloque caerá antes de llegar a lo alto de la pista? ¿Sí o no? ¿Caerá o no caerá el bloque? Dice ahí la teoría que para que el bloque dé la vuelta completa en ese aro, la fricción debe ser mayor que la fuerza normal. La fricción debe ser mayor que la fuerza normal. Si la fuerza normal del objeto es mayor que la fricción, el objeto va a caer. Si no, el objeto va a continuar con el movimiento y el objeto va a dar la vuelta completa. Para ello, vamos a aplicar las leyes de Newton. Como hay movimiento, sumatorio de fuerzas para abajo positivo es igual a la masa por la gravedad. Hago un diagrama de cuerpo libre, pero acá lo voy a dibujar
sobre el objeto porque no son muchas fuerzas las que actúan. ¿Quién está actuando ahí? Verticalmente está el peso, ahí puedo observar, y verticalmente la fuerza de reacción que el plano le hace al objeto, que es la normal. Las dos van hacia abajo, la normal y el peso. ¿Qué fuerzas van ahí? La normal hacia abajo positivo, más el peso del objeto positivo para abajo por mi marco de referencia, más la masa del objeto B por la gravedad, va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Como el movimiento es circular, por ahí vimos una clase de movimiento circular uniforme, donde aparecía una aceleración radial o una aceleración centrípeta. Entonces, como es un movimiento circular, voy a esa teoría y extraigo la aceleración, en este caso que es una aceleración radial. Aquí es igual esa aceleración a la velocidad en el punto C al cuadrado dividido entre el radio de esa circunferencia. Este sería la aceleración del objeto para un movimiento circular. Me voy al tema de movimiento circular uniforme y voy a extraer esa aceleración que sería igual a la velocidad en el punto C al cuadrado entre el radio de la semicircunferencia. Ya conozco todos los datos, solamente despejo para encontrar la fuerza normal. Y si me sale que la fuerza normal es mayor que la fricción, el objeto va a caer. Si me sale que la fuerza normal es menor que la fricción, el objeto permanece sobre la pista y va a dar la vuelta completa. Al meter datos nos quedaría así. La normal va a ser igual. Aquí saco factor común, que es la masa del bloque, por la velocidad en el punto C al cuadrado, entre el radio de la circunferencia menos la gravedad. Al sustituir los datos me quedaría así. La normal va a ser igual a 0.500 kilogramos, factor de la velocidad en el punto C, que la encontramos con el literal anterior, 4.10 metros por segundo al cuadrado, entre el radio del aro, que es 1 metro, menos la gravedad, 9.8 metros por segundo cada segundo. Al hacer el cálculo, encontramos que la fuerza normal es igual a 3.51 newton. Y ahí podemos ver de que la fuerza normal es menor a la fuerza de fricción promedio. La normal es 3.51 newton y la fricción que me da el ejercicio es igual a 7 newton. Entonces, como es mayor la fricción que la normal, el objeto permanece sobre el aro y daría la vuelta completa.